Ahora sí, dijimos que vamos a hablar de política y estamos con un analista y me refiero a Ramón Prades. Ramón, bueno, un placer que estés por primera vez acá en el programa. Contanos un poco, bueno, cómo estás viendo el escenario y si querés el escenario político, comenzamos primero por el viaje del presidente de la Nación y vamos de alguna manera desfragmentando hasta el momento de hoy cómo se da el escenario. 2022, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme, espero que no sea la última. En principio no hay que tenerle miedo a decir la verdad. Y como analista hay que tratar de ser criterioso y no subestimar a la gente. La gente sabe cómo está, sabe de dónde venimos y yo creo que lo que hay que hacer es explicarle hacia dónde queremos ir. El ministro Guzmán el otro día cuando anunció el preacuerdo, esto es importante entender, ¿no? El preacuerdo con el fondo, todavía no hay un acuerdo celebrado, no está firmado, no está homologado por el Congreso donde se va a discutir, insistió con una palabra que es la que viene insistiendo desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, que es intentar tranquilizar la economía, darle un sendero de previsibilidad. Este canal yo sé que se ve mucho en el interior de nuestro país, que es un programa federal, y en el interior están muy acostumbrados a producir, al trabajo, a la senda del crecimiento, saben que todos los días sale el sol de un lado y se pone del otro. Eso es lo que yo creo que está intentando generar el gobierno, darle estabilidad, darle previsibilidad a la economía. Es muy difícil en un país acostumbrado a tantos tumbos. Entonces, lo que se está intentando después de una deuda totalmente irresponsable que dejó el gobierno anterior, dicho inclusive por candidatos y por segmentos y sectores del propio exoficialismo, me refiero al gobierno de Macri y de Vidal, es encontrar o recuperar el sendero de crecimiento y de desarrollo. En este viaje lo que hizo el presidente Fernández, que fue una gira histórica, mal que le pese a muchos analistas internacionales. Ayer escuchaba, por ejemplo, a Andrés Cisneros, ex vicecanciller de la Argentina, que decía, bueno, este no es el momento para hacer una gira a Rusia y a China. Y ponía el caso de Ucrania y después, cuando dijo de China, dijo, bueno, el problema es Taiwán. El problema con Taiwán tiene 50 años. Claro. Entonces, con ese criterio, nadie podría ir ni a China, ningún lado. Ni a ningún lado. Y vemos que estuvo Macron el otro día. Es decir, son giras muy importantes porque le permiten a la Argentina volver a recuperar su capacidad de inserción inteligente en el mundo. Y le permite también empezar a ser acreedor de algunas inversiones que nosotros necesitamos. Vuelvo al concepto que te decía recién de previsibilidad, ¿no? Digo, levantarse todos los días y saber qué pasa con el peso, qué pasa con el dólar, qué pasa con la tasa de interés. Bueno, la Argentina necesita, como el maná del cielo, inversiones extranjeras, necesitamos dólares. Es un insumo con el cual no se puede ni tener agua en la canilla. Es decir, hasta los productos para potabilizar el agua tienen componentes importados con los cuales la Argentina requiere dólares. Entonces, para después ir desgranando, como vos decís, ¿no? Este acuerdo con el FMI no es ni bueno ni malo, es inevitable y necesario. Bien. ¿Te puedo interrumpir acá? Sí, claro. La gente se va a preguntar, bueno, estamos con un escenario de inflación alto, de pobreza significativa. Este acuerdo, este viaje y demás, ¿puede generar en el corto plazo algún resultado que sea satisfactorio en términos de intercambio? Sí, puede generar, te respondo de forma directa, se celebró un acuerdo marco con China de 23.000 millones de dólares. Es mucha plata. Lógicamente, son acuerdos que, ahí vos dijiste una palabra que es clave para lo que es la Argentina, ¿no? En el corto plazo. Nosotros somos un país desesperado por el corto plazo y yo entiendo a la gente que nos está mirando ahora, que le aumenta la luz, el gas, la nafta, necesita que en el corto plazo haya algo, un centro. Tirame un centro, le dice a la política, ¿no? Bueno, yo creo que esos centros en algún marco van a estar. Quizás me parece que el gobierno está intentando encontrar el sendero de la baja de inflación. Yo creo que es el gran problema de la Argentina. Y hay algunas inversiones que ya son muy concretas. Por ejemplo, Xiaomi anunció el otro día una inversión en Tierra del Fuego para empezar a construir teléfonos en la Argentina. Bien. O, por ejemplo, inversiones en energéticas. Bien, perfecto. Bueno, sí. Dijimos, hablaste recién de las energéticas, por ejemplo, un tema estuvo el gobernador de Catamarca, hablaron del litio, el litio viene instalado como tema desde hace mucho tiempo y demás, y bueno, generalmente los procesos mineros son procesos de largo plazo, ¿no? Por eso, más allá que es importantísimo la reunión tanto en Rusia como en China, y como dijiste, inflación, más pobreza, están todos monitoreando a ver qué se puede, ¿se puede fraccionar esa inversión, algo que tenga impacto ahora, en este momento?
Sí, hay muchas inversiones que te digo que empiezan a venir ya mismo. Bien. Cuando yo te hablaba recién de Xiaomi son 2 meses. Bien. Y si bien la cadena productiva tarda en llegar... El proceso, obviamente. El proceso productivo tarda en llegar, pero eso es un riesgo para la empresa que invierte. Seguro. La inversión directa para estabilizar el dólar, no me quiero poner muy técnico y aburrido, No, pero es está para inmediata. aclarar. Digo, si una empresa o un país extranjero invierte 1.000 millones de dólares directos, enseguida eso fortalece la reserva del Banco Obvio, Central, obvio. que es un problema enorme si nosotros queremos justamente de vuelta darle estabilidad. Porque el problema de la deuda en la Argentina, o del déficit fiscal, o del corset monetario, es la consecuencia, es como hablar de la fiebre, la consecuencia. Lo que nosotros tenemos que lograr como Argentina es construir un proyecto de desarrollo sustentable y crecimiento. Cuando uno repite en los medios, y me ha tocado oír en los últimos años a algunos, decía, bueno, el problema de la Argentina, en la época de Macri, yo decía, estoy todos los días leyendo el boletín oficial, nos estamos endeudando para la fuga. Y nadie nos daba bola, porque convengamos que parte de este acuerdo se firmó con muchos sectores que hoy están en el oficialismo. No hay que desentenderse. Yo cuando escucho algunas opiniones que dicen este acuerdo es ilegítimo, es ilegal, como si fuera una dictadura, el gobierno anterior, que a mí no me gustó, pero tenía toda la legitimidad del Estado de Derecho, y las 3/4 partes de la Cámara de Diputados y 2/3 de senadores levantaron la mano y aplaudieron y votaron el acuerdo. Es decir, la Argentina tiene continuidad jurídica como el resto de las naciones y es un crédito que tomamos, que no me gusta. Ahora, el problema del crédito es anterior, que es el problema de no encontrar, yo le llamo, si vos sos futbolero lo vas a entender, ¿a qué jugamos? ¿Viste? La escaloneta juega algo, la toca mucho, mantiene la pelota y después intenta atacar. No la tira, no la revolea. Hay equipos que les sirve revolearla. Bueno, ¿a qué juega la Argentina? Este es el desafío de entender a qué juega. Juan, cuando vos decís a qué juega la Argentina, muchos allá atrás de pantalla se deben estar preguntando, bueno, ¿a qué juega la Argentina? ¿No? Ese sería el... Por supuesto, y seguramente si nos Voy a aclarar algo, te voy a aclarar algo, como en economía mencionan ceteris paribus, dejando constante algunas variables, pero bueno, ¿qué quiero decir? La variable estuvo la variable COVID, iba a decir Omicron, pero la variable COVID, en la cual generó de alguna manera un congelamiento, y ahora tenemos la variable negociemos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y el tema es, en estos 2 años, ¿qué pasó? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se puede hacer? Con respecto a la pandemia, es un imponderable, pero es un imponderable global, es decir, si todo crece o todo baja, nos pasó a todos eso. Eso está claro. A ver, todos lo entienden, sí. Y sin embargo, en la mayoría de los países hubo castigo a los gobernantes vinculados con eso. O sea que, en definitiva, es, más allá del castigo, que sabemos que en muchas elecciones, término medio, hubo resultados diferentes a la elección posterior, tanto para el oficialismo actual y tanto para el macrismo, ¿sí? Bueno, estos 2 años, ¿qué le depara a la gestión de Alberto Fernández? Creo que le depara un intento de reconstrucción. Va a ser un gobierno que va a terminar, yo creo que no con la expectativa con la cual había empezado. Hay que plantearlo así a la gente, hay que decírselo. Ellos lo saben. Recién en este momento se recuperó el empleo, en este mes que está pasando, diciembre, los últimos datos que tenemos, 185.000 empleos los últimos que se habían perdido desde el inicio de la pandemia. Pero nos faltan 300.000 empleos para llegar al 2017. Pero, por ejemplo, te tiro un dato, 77.000 millones de dólares de exportaciones, la tercera exportación más importante del año pasado de la historia de la Argentina. Eso va a llevar tiempo, inevitablemente. Ahora, una cosa es, de vuelta, a la gente que produce, que trabaja, que todos los días se esfuerza. Una cosa es decirle, esto va a llevar tiempo, pero vamos por este sendero de crecimiento. Y otra cosa es, esto va a llevar tiempo y la cosa va para atrás y cada vez estamos peor. Encontrar ese sendero de previsión, de tranquilidad, de tranquilizar la economía, empezar a intentar reconstruir el mercado de capitales que logre financiar el déficit fiscal que tenemos, que es evidente. Bueno, no te olvides que Néstor Kirchner gobernó con superávit gemelo, superávit fiscal y comercial. Entonces no fue casualidad. Digamos, hubo un montón de cosas que se hicieron muy bien que le permitió a la Argentina potenciarte. Ahora, este es un país, ayer lo hablaba con un amigo que vino de Francia, que se fue a vivir allá después de la crisis del 2001, que estaba impactado, porque viene cada 3 años y ve estos altibajos, ¿no? Esto es un tema, por ahí, para mí ya escapa al orden político dirigencial. Lo digo como analista
jugando a la sociología, ¿no? Creo que es un tema que tendríamos que lograr entre todos los sectores, no solamente la política o la oposición. Yo hago un llamado a toda la dirigencia, eclesiástica, cultural, sindical, empresarial. Necesitamos encontrar algunos marcos de común acuerdo. Por eso creo que las posiciones extremas, para ponerte dos nombres y no quitarle el cuerpo, digamos, entre Patricia Bullrich y Fernanda Vallejo, está el 90% de la Argentina, digamos, y esos dos pedacitos son el 10%, que pareciera a veces que son el 90%, pero la irracionalidad de la Argentina es muy chiquita en términos numéricos. Por ahí en términos mediáticos o en términos de cómo se expresan, parecieran que opacan al resto. Pero la gente que ahora nos está mirando en el interior de la Argentina, que todos los días se levanta, como te decía hoy, y trabaja, quiere gobiernos racionales. Bien. Quiere dirigentes racionales. Bien. Y ahora, ya que dijiste dirigentes racionales, voy a combinar un poco, discúlpenme ustedes, un poquito lo académico, vamos al tema político tuyo. Helen Shapiro dice, bueno, el fracaso de las organizaciones cuando el enemigo somos nosotros. Entonces la pregunta que le hago al oficialismo, también se lo tengo que hacer a la oposición, pero ¿no encontrás que dentro del oficialismo a veces el enemigo está dentro? A ver, la última fotografía fue el debate que tuvieron Aníbal Fernández y Sergio Berni. Pero no pasaron 4 días, que fue la renuncia de que en tu lugar estaba sentada Sheila Vilker, analista político. Máximo Kirchner, que se retira, que no está de acuerdo. Bueno, a veces no se da en los gobiernos, vamos a hablar de este gobierno, que a veces el propio gobierno tiene sus propios enemigos y frena el avance de todo lo que se quiere realizar. Absolutamente, de vuelta, no quiero esquivarle, entiendo la pregunta, pero le pongo un matiz. Yo creo que como argentino, yo te comentaba, yo lo hablaba con esta persona que vino de Europa, que está muy acostumbrado a las coaliciones, Bélgica, esto es Sudamérica. Acá estamos muy acostumbrados, y esto es global, a jefaturas políticas. Jefaturas políticas más dialoguistas o menos dialoguistas, pero jefaturas políticas al fin. Que si hacen cadenas nacionales o no es otra cosa. Pero nadie puede discutir la jefatura política de Macri dentro de su espacio, como la de Cristina también en su espacio. Entonces, cuando se arma una coalición, yo creo que este es un error de gestación, ¿no? Quizás lo que faltó entre las autoridades o los jefes políticos que armaron esta coalición fue el intento de reconstruir o de construir una coalición de gobierno, no solamente una coalición electoral. Construir una coalición de gobierno a medida que los melones, digamos, que avanza la camioneta y se van acomodando, es dificultoso. Van 2 años en un país complejo para esto. Creo que las dirigencias políticas tienen que tener, como te decía recién, racionalidad y mucha prudencia. Me parece que es muy desgastante para la sociedad después de haber sufrido la coerción de derechos individuales, producto de la pandemia, y la coerción de derechos materiales, producto de la crisis económica, además soportar las peleas de vedetonga de la clase política o la clase dirigencial. Porque yo creo en gobierno y oposición, me toca el gobierno porque, a ver, la lupa ¿dónde va? Quien gestiona. La lupa siempre va dirigida a quien gestiona. El que tiene intenciones de decir, bueno, yo apoyo a la oposición, hace silencio ahora, pero está viendo también que hay movimientos muy disímiles, ¿no? Pregunta, ¿no será cuestión, y cerramos con esto, no será cuestión que de pronto en la República Argentina no tenemos la cultura de coalición? Y yo, por ejemplo, para los cinéfilos, les recuerdo en Netflix Borgen, ¿no? Donde dicen, no, el Partido Verde quiere tal cosa, el otro quiere tal otra, y tienen que resolverlo. Y acá parece que, porque la misma coalición, cuando gobernó Mauricio Macri, el mismo radicalismo dice, nos dejaste pintado, ¿no? Por eso digo, ¿será que no hay cultura de coaliciones? Muy interesante tu pregunta y citás a Dinamarca. No hay cultura de coaliciones porque recién estamos incorporando la cultura de la democracia. Yo tengo 39 años, soy de una generación democrática. Confío en que la generación mía y la que me va a preceder va a ser una generación que pueda construir los grandes acuerdos, los grandes consensos que la Argentina necesita, sin poner debajo de la mesa las diferencias. Me parece que la generación que hoy gobierna en general es una generación todavía muy marcada por esa sensación represiva que nos ha dejado el legado de los diferentes procesos dictatoriales. Hoy
Esto sería un saldo positivo, hemos podido consolidar la democracia, nadie la discute, nadie discute los derechos humanos en la Argentina. Lo que necesitamos encontrar es un sendero de estabilidad y de crecimiento permanente. Y eso hay que hacerlo. Yo confío, sigo pensando, como dice el presidente, como ha mencionado Cristina, como ha mencionado también en su momento varias referentes de la oposición, como Monzó, por ejemplo, inclusive como Larreta, que es necesaria una gran mesa de marcos de acuerdo. Y después habrá que discutir sobre los márgenes. Ahora, no puede ser, no se puede poner un país a andar si no hay algunas cosas claras. Bien. Eso es inevitable. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por estar acá en el programa. Muchísimas gracias a vos.